Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Jordi, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Bueno, estamos con Javier Peinado justo en el día en que llega a las librerías de toda España su último libro, que tiene este sugerente título de Leyendas de Star Wars, la memorable historia del universo expandido. Es un libro que se enmarca dentro de la colección de cultura popular de Diablo Ediciones y en este caso, siguiendo esta línea de divulgación de la colección, explicas de forma cronológica lo que se ha conocido de forma popular como el universo extendido de Star Wars. Y para los que somos aficionados a la saga de Star Wars, a mí la lectura de este libro me ha servido para centrarme y entender bien todo lo que significó y lo que significa todo esa cantidad de obra, de producción que giraba alrededor del universo de Star Wars y que en realidad abarca novelas, cómics, videojuegos, juegos de rol, guías, eh, eh, especiales de televisión, series de animación, etcétera, ¿no? Haces un recorrido cronológico en tu libro por épocas, en que vas centrando en diferentes etapas en los últimos 50 años, vas centrando qué es lo que sucede, digamos, en todo momento, entendiendo que el universo expandido ya planteas que el origen está prácticamente ya con la Guerra de Galaxias, cuando se noveliza la Guerra de Galaxias en el 77. De hecho, una cosa que no sé si lo sabía o no era consciente, pero que me ha resultado curioso, que dices que la novela de la Guerra de Galaxias se publicó en Estados Unidos 4 meses antes del estreno. Eso me parece absolutamente fascinante, ¿no? Estaba recordando cuando leía tu libro, me acordaba de la película Psicosis, cuando Alfred Hitchcock pidió que se compraran todos los libros que hubiera en todas las tiendas de Estados Unidos para que nadie tuviera la oportunidad de leer el libro antes de la película, cuando el libro ya se había publicado, ¿no? Pues en el caso de la Guerra de Galaxias tenían tanta esperanza, ¿no? Y que es una palabra muy adecuada en este caso, tenían Sí, tanta sí, sí. esperanza en la película que les daba igual y que, bueno, ya sacamos el libro y que si lo leemos, ¿qué más da? ¿No? Bueno, la cuestión es que al final yo creo que ellos mismos fueron los primeros sorprendidos y fíjate todo lo que ha llovido desde entonces. Tú realizas este recorrido eh, por estas etapas, acabas evidentemente, haces una pequeña reflexión sobre la época Disney y el canon actual, pero lo interesante en tu discurso es explicarnos cómo era esa producción y que ahora hablaremos quiénes eran los autores más importantes y cuáles eran las colecciones y personajes que fueron más destacados, ¿no? La primera pregunta que te quería hacer es, ¿qué nos vamos a encontrar cuando compremos tu libro, cuando leamos tu libro? Bueno, Jordi, pues lo has explicado bastante bien. Es como dices, es un recorrido cronológico, no es una vía exhaustiva de todo lo que se ha publicado y lanzado, pero casi, yo diría que casi. Como Casi. tú bien has dicho, ya antes incluso del estreno de Star Wars, ¿no? De la película que se conocería más tarde como Episodio 4, Una Nueva Esperanza, meses antes, en el 76, ya salió la novelización. Entonces, lo utilizo un poco para introducir el libro en esta etapa de los 70 y los 80 que yo considero el protouniverso expandido, ¿no? Siempre habrá gente que piense cuál fue la novela o el cómic o el producto que catapultó el universo expandido. Si nos ponemos muy, muy serios, en el sentido de que es cualquier historia que no sea la película en sí y que aporte información complementaria a la misma, es la novelización. En esta novelización tenemos cosas, claro, mucha gente no lo sabe, pero cosas muy importantes en la saga que hoy en día damos por hecho, como que el emperador se llama Palpatine, o como que Darth Vader es un lord oscuro del Sith, En todo la eso película no aparece, salía, ¿no? aparece en esa novela. Quiero decir, Correcto. forma parte del guión, forma parte de... Y eso no está en la película. De hecho, Chewbacca recibe una medalla en esa novela, ¿no? Y eso es algo que, bueno, está esta broma recurrente, ¿no? De por qué Sí, Chewbacca no recibe la medalla. Yo siempre he dicho, hombre, porque le haría daño. Joder, tú no ves que no tiene ropa, pero bueno, bromas aparte, ¿no? ya. Entonces, es en esta época, ya en el 76, 77, antes de que se supiera que iba a ser un boom increíble Star Wars, ya hubo material, pero vamos, se vio como eso, como una novelización sin más, complementaria. Está firmada por George Lucas, pero está escrita por Alan Dean Foster. Y a raíz de ahí, según fueron saliendo películas, el universo expandido, este protouniverso expandido, fue creciendo, sobre todo en forma de cómics.
Hay novelas como El ojo de la mente, llamado en inglés Splinter of the Mind's Eye, que es la que muchos consideran la novela, la obra que dio origen de verdad al universo expandido, ¿no? Que es una especie de secuela muy curiosa que hicieron novelada. eh, Planteando la posibilidad de que Star Wars fuera un batacazo en taquilla. De hecho, en la novela no aparece ni Han Solo, porque no sabían si Harrison Ford iba a firmar para otra película. O sea, era como una especie de Imperio contraataca de bajo presupuesto que hicieron, y claro, ahora mismo es una rareza, es una cosa que no tiene continuidad apenas, ¿no? Es verdad Hablabas que de... esto lo hablamos en la Sí, presentación del libro de Indiana Jones, que decíamos que ujú, Harrison Ford no quería sí, hacer la segunda parte, ¿no? No quería encasillarse, no quería hacer dos veces el sí. mismo papel. Él siempre fue muy fan de Indiana Jones. Él está enamorado de Indiana Jones. Con Han Solo siempre ha tenido un poco, al menos la leyenda urbana, ¿no? Que siempre ha tenido como más, quería que mataran a Han Solo en la trilogía original y no lo consiguió. Lo cual supongo que se quedó muy a gusto con las secuelas, ¿no? Cuando por fin le matan, debió decir, vale, ya estoy feliz. Ya era Eh, hora. pero, pero claro, este mare magnum de historias de los 70 y 80 son muy peculiares, porque claro, no es universo expandido per se, en el sentido de que hay una búsqueda de cohesión, hay una búsqueda de integrar todo. A ver, 100% es imposible, pero intentando que todo encaje con lo anterior o con las películas. Aquí, esta época es muy naif, muy divertida, porque como queda un poco igual. O sea, la idea es un poco sacar historias. Tenemos la colección mítica de Marvel Comics, ¿no? Que empezó ya Ajá. mismamente con el lanzamiento de la película. Como Sí, 107 cómics sacaron en varios años. Y claro, son historias que, cosas que no coinciden con la peli, los colores están todos cambiados, las historias se contradicen entre sí. Pero es un proto-universo expandido muy entrañable. Incluso el Holiday Special, este del 80, el televisivo, que hoy en día se ve con mucha burla, con mucho escarnio, sí, pues bueno, si no es por él, no tenemos Kashyyyk, el planeta de los Wookiees, no tenemos a Boba Fett. Ya solo con eso merece la pena. O sea, de todo se puede sacar algo. Y es algo que hoy en correcto. día el nuevo canon, gracias a no todo el mundo que está en Disney, Disney no es un ente malévolo, Disney es una corporación, una entidad con personas que trabajan en él, y habrá gente ahí que le dé más igual o sea menos fan, y gente que es tremendamente fan y lo notas. Porque estás viendo algo y dices, jo, esto es de la novela de los 90 o Sí, esto es un guiño del cómic de Republic, y lo notas, ¿no? Entonces, con el paso de este recorrido, desde los 70 hasta 2014, pues esa era un poco la idea, hablar de cómics, novelas, videojuegos, guías de rol, alguna que otra revista, series de televisión, incluso juegos para móviles. He querido ser lo más concienzudo posible, pero de una manera que sea un poco amena y sencilla de leer, porque la cantidad de información, como tú has visto, es inmensa. sí, tanto. Yo digo para que, si alguien que nos está escuchando que no sabe de qué estamos hablando, hay que decir que cuando Disney compra Star Wars, cuando compra la productora de George Lucas, en 2012 deciden, o el departamento, tú dices el departamento de historia de Star Wars, Sí. deciden que todo lo que se ha hecho antes, aparte de las películas, no sirve para nada. Que solo valen las películas, nada más. Bueno, Y hubo que sí, como una transición, ¿no? sí, Más o bueno, las menos. películas y la serie de Clone Wars, y de que esto es lo único que Eso vale, es. esto es canon, y a partir de ahora, y de hecho hay una pequeña transición que dices tú, que hasta el 2014 más o menos, ahí hay 2 años en que hay cosas que se Eso aprovechan, es. Eso es. y entonces, a partir del 2014 todo eso es canon y todo lo que es antes, no. Y eso quiere decir que de lo que hablabas tú hace un momento, desde finales de los 70 hasta 2014, Ujú. allí todo lo que se ha hecho, con todos sus aciertos o sus incongruencias o sus fallos o sus aciertos, todo eso, en teoría, no sirve para nada a partir de 2014, ¿no? Con lo cual, digamos, tú lo que dices es que parece como si los que están haciendo los guiones de ahora, a pesar de que se dijera que no sirve para nada todo lo que he hecho antes, hay guiños continuamente a cosas que son de este que hemos bautizado de forma popular como el universo Eso expandido, expandido. ¿no? Y las leyendas que está asociado, digamos, al concepto de todo lo que hay alrededor de Star Wars, ¿no? Entonces, Sí. es muy bonito conocer personajes, ahora estamos hablando con Ahsoka, pues personajes importantes en la serie de Ahsoka, que en realidad viene de este universo expandido y que conocemos su trayectoria por las novelas y que luego han tenido, en las novelas tenían otro final. Y aquí ya, digamos, lo recuperan y tú, bueno, al final tienes una situación extraña en la que tienes unas cosas que, bueno, que en teoría no tendrías que utilizar, pero que evocan continuamente
yo creo que para que los aficionados se sientan contentos relativamente, ¿no? No sé si Claro, es si es tu caso. este es un poco el tema, ¿no? El tema de las leyendas causó mucha polémica en su momento. O sea, como dices, la era Disney empezó en octubre de 2012, que es cuando Disney, pues, incorporó a su factoría, no factoría, a su conjunto de licencias, añadió Lucasfilm, ¿no? Entonces, durante un par de años sí que siguió habiendo universo expandido, menos, evidentemente, pero hubo cómics, hubo novelas, hubo videojuegos, hubo rol, hubo de todo. Pero ya fue a finales de abril de 2014 cuando se causó el gran impacto, ¿no? Del que aún se sigue hablando, que es pues todas estas décadas anteriores de historias, que sí, algunas son muy incongruentes y no pasa nada si se pierden un poco en las mareas del tiempo, pero hay Claro, otras que son realmente no solo de una calidad estupenda al margen de las pelis, sino que podrían ser grandes puntos de partida para una nueva trilogía de secuelas, para series de televisión. bueno, Tenemos sí, sí, la trilogía de la Nueva República de Thrawn, de Timothy por Zahn. ejemplo, Claro, sí, Thrawn, sí, hablabas de Ahsoka, Thrawn es el gran sí, sí, personaje del universo expandido, es el triunfo, es la personificación. ¿Por qué? sí, sí, Porque es un sí, personaje que sí, la gente que solo ha visto las películas, ahora hablo de los 90 y de los 2000, no sabe quién es Thrawn, ¿no? claro. Ahora todo ha cambiado bastante. Pero los fans que, claro, hay que recordar que mucha gente como yo, que somos muy fans de Star Wars, lo fuimos en una época en la que no había más películas, en la que nos aficionamos a la saga ¿con qué? Con reposiciones de las tres películas clásicas, 77, 80, 83, grabadas en vídeo de la televisión. Las ediciones especiales en el cine, claro, revitalizaron mucho aquello y el boom volvió, hubo figuritas, pero ¿de qué te nutrías? Te nutrías Sí, del sí, universo expandido y no había sí, mucho en sí, España, sí, sí. no es como ahora. Había algún cómic por ahí, alguna novela, videojuegos sí llegaban prácticamente todos y eso fue lo que mantuvo viva la llama de Star Wars. El universo expandido no es solamente algo paralelo que sí acompaña a las pelis, no, es que fue fundamental para que la saga no muriera, se Claro, mantuviera el interés hasta que llegaron las precuelas, que trajeron su propio universo expandido. totalmente, sí, sí, Y, sí. y es es algo muy, muy importante para esta franquicia. Y como decías tú antes, sí es verdad que fue un cambio de ciclo un poco traumático, eso de, no, mira, es que todas estas historias están, están en medio del nuevo canon que quiero hacer. Entonces yo quiero dejar claro también porque esto da para mucho salseo y mucha polémica. El libro, como tú sabes, no mantengo una actitud divisiva, no mantengo una actitud de polémica, de, "Jo, es que Disney y tal". No. No, 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 no. Por un Es lado, muy respetuoso, es un claro, o estilo muy sea, respetuoso, sí, claro, sí. intento ser justo también, porque aparte de esta estructura que has comentado del 70 al 2014, los capítulos finales hablo un poco de la correlación existente Sí, entre universo expandido y canon. Lo curioso que es que el universo expandido naciera de las películas y cómo ahora el canon se está nutriendo sí, se ha hecho una retroalimentación muy interesante. Entonces, sí, 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 pensábamos que sí, que iba a apartarse completamente. No, esto ya está en una especie de dimensión paralela, muy sí, 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 venerada, muy respetada, pero quítala de en medio, porque a mí que Chewbacca muera aquí me parte completamente con lo que quiero hacer. sí, Y claro, hubo polémica con razón, porque claro, sí, sí, dices, sí, ¿cómo no haces unas secuelas con Thrawn? Basta con buscar en Google, no tienes que ser súper fan, o sea, basta con saber cuáles son las tres historias claro no que sí. peliculeras Sí, y sí, sí, tenías sí, a Thrawn, tenías a Sombras del sí, 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 Imperio y un par más, sí, quiero sí, sí. decir, y no se hizo, no se hizo. Entonces, eso generó mucha polémica. ¿Qué pasa? Tal y como pongo en el libro, no fue para tanto. Por suerte, no fue para tanto. Sí, fueron por otro lado los tiros. Bueno, no sé si sería la frase que yo diría, ¿eh? Es decir, a mí lo que me ha hecho recordar tu libro es Sí, el desastre que era el episodio 7, ¿eh? Es decir, yo el episodio 7 salí avergonzado del cine pensando que me habían timado y ya. pensando que no puede ser con todas las historias tan brillantes que hay Eso, rodadas eso que dices es lo que todos pensamos. Es como, que me hayan hecho esta película, no me lo puedo creer, ¿no? Bueno, ahora ya lo tenía casi olvidado, porque ya, además estas tres películas no las he vuelto a ver, a pesar de que la 8 me gusta muchísimo, pero que ahora me ha vuelto la idea otra vez en la cabeza, de decir, ¿cómo es posible que hayan hecho lo que hicieron con todas las con todo ideas lo que que hay, ¿no? existía, claro. Todo lo que existía y con todo lo que Claro, hay, ¿no? Hay que claro. decir que a mí me ha gustado mucho la forma, el estilo que has utilizado de escribir, porque se entiende muy bien lo que se va haciendo, porque es muy importante entender muy bien en qué momento se estrenan las diferentes películas, Sí, porque esos estrenos, sobre todo las campañas anteriores y posteriores, afectan muchísimo a toda esta producción paralela
porque se retroalimentan, evidentemente, de claro. los reestrenos, de los estrenos Claro. de la trilogía inicial, de la trilogía segunda y la trilogía tercera. Todo esto hace que haya ahí un caldo de ebullición que hace que al final se retroalimente Sobre también. todo en los 2000, en los 2000-2005, esto es Totalmente. evidente, ¿no? Tienes las Sí, precuelas hay y un boom, ¿no? y la cantidad de material literario, sobre todo, es espectacular. Sí, sí, sí. Pues tú lo llamas, es decir, tú dices la fuerza es intensa, ¿no? En tu libro dices, Muy intensa en el entre el 2000, 2000 y el 2005 la fuerza es intensa, ¿no? unos años Que me has increíbles, sí, hecho sí. pensar en un momento muy, muy, muy bonito también y muy emocionante para los aficionados, ¿no? Sí. También hay que decir, y al final todos tenemos, yo soy un poco mayor que tú, ya todos tenemos una edad, y me ha hecho pensar también la forma en que teníamos que es que voy a utilizar la misma frase que utilizas tú porque a mí me ha gustado porque es la que utilizo yo, que es la Ujú. de ir a cazar. Es decir, nosotros no sabíamos que salía, ni que había, ni que teníamos. O sea, íbamos a la caza a ver si pillábamos algo, veíamos un anuncio de un libro, entonces a partir de esa novela pues, veíamos que había otra más, anunciada, no sé qué. Entonces estuvimos muchos años, y los cómics también cuando llegaban a España, o cuando cogíamos alguna edición en inglés, Ujú. la palabra exacta era que íbamos a la caza. Era mágico y No y era cada tan fácil hallazgo, como no, ahora. no, no, claro, y cada hallazgo era mágico. Claro, yo Sí, tenía 12 años, 13 años, 11 años, me iba a la librería y veía Martínez Roca, estas ediciones gloriosas que brillaban y tenía sombras sí, del sí, 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 imperio. Y decías, ¿qué es esto? O sí, veías en la tienda de videojuegos, que ahora es Game, pero era el Centro Mile, hace mucho tiempo claro. el Centro Mile, y veías pues Rebel Assault, o veías a Kyle Katarn, otro personaje mítico del universo expandido, Kyle Katarn, que no sé si lo veremos en el canon o no. Igual que otros como Mara Jade, es evidente que Filoni lo meterá en el canon, pero Kyle Katarn era como el gran mito del universo expandido en los videojuegos, con la saga Dark Forces, Ya, Jedi Knight, y tú jugabas a eso en tu ordenador y tenías escenas de vídeo, tenías actores, tenías... Era... Claro, es que la gente que tiene mi edad lo va a entender, los que son más sí, jóvenes lo sí, verán sí, más raro porque tú pones la televisión hoy, tienes sí, streaming, tienes de todo, y si hay algo que sobra, son producciones de Star Wars. O tú vas a la tienda de cómics y gracias a la labor de Planeta y demás gente tienes todo tipo de cómics, pero en tiene los todo, sí, 90, sí. mediados de Y los bien 90, ordenado y tal, sí, sí, sí. esto no era así. O sea, yo me Ujú. acuerdo la novela de X-Wing, que es una saga que en Estados Unidos tiene varios ejemplares, llegó uno traducido a España, el del Escuadrón Rebelde, y lo leías y era como... Dios, Sí, ¿qué es sí, sí, todo sí. esto? O sea, y Total. a efectos prácticos, eran nuevos episodios de una saga que para el resto de gente ya había acabado. Sí, sí, sí. Bueno, tú como periodista también de la cultura popular y tienes muchísimos artículos en ese sentido, o tu libro también sobre la saga mandaloriana. Ujú. A ver si estás de acuerdo conmigo. Yo lo que digo es que antes íbamos a la caza y que ahora lo que hago es pescar. Yo- Totalmente. Porque antes teníamos que buscar, yo he llegado a ir Ibas a la aventura, de ibas a la aventura. recorrido por las Sí, sí, librerías de Barcelona, me iba, sí, o sea, yo salía de casa y me acuerdo, mi madre decía, ¿dónde vas? Yo digo, como me iba con una mochila, digo, me voy a buscar a ver qué encuentro, me iba claro. buscando librerías a ver qué encontraba. En cambio, yo ahora miro, pues, a ver qué ha salido, ¿no? Entras en la web Sí. de la editorial o miras la lista de los mejores cómics de no sé qué. Yo ahora me dedico a pescar, yo estoy tranquilamente aquí en casa y digo, mira, acaba de salir esto, ¿no? Y es una sensación diferente, ¿eh? Es así, es Todo así. tiene Yo, su sí. gracia, es decir, que pescar también está muy bien, Sí, porque pero es muy conveniente, claro, es sí, sí, pero conveniente. bueno, la sensación esta de ir a la caza sin saber qué había, Esa eso, sensación, por suerte, yo la conservo porque yo vivo en Nueva York, como sabes, y esa sensación se sigue viendo. Yo sigo yendo a barrios de Brooklyn así muy de bueno, es lo que sí, tiendas, los que tiendas vintage y sigo encontrando claro, pero los que te ediciones, seguimos por internet dices, acabo de claro, descubrir", sigo encontrando ediciones originales pues de la Nueva Orden Jedi o hace poco una novela de la saga de Kyle Katarn de Dark Forces, cosas que en España sería muy muy difícil encontrar y aquí claro. la tienes por $5. $5 y dices, claro, y vuelve esa magia de la infancia, esa magia de decir, Ahora, para darnos un poco de envidia, esta entrevista se está haciendo contigo en Nueva York sí, 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 y sí, después por de haber ido eso. de caza de los últimos días. No, he tenido suerte últimamente, pero sí, esa sensación sigue existiendo y el universo expandido, claro, en Estados Unidos evidentemente parte de aquí, ¿no? Claro. Pero, jolín, se recupera esa magia de antaño, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y luego sí, sí, la idea de ir a buscar cosas antiguas, ¿no? Bueno, Sí, claro, todo lo que estamos hablando de universo expandido, hay una parte que ha quedado sin que nadie lo toque, ¿no? Aquí en España se está haciendo una recuperación muy interesante por parte de Planeta y tal. Y yo creo que es sí.
ahora tenemos realmente ediciones espectaculares. Antes lo habíamos tenido en Norma, los cómics sobre todo, pero la realidad es que yo recuerdo haber comprado cómics que no sabía en qué orden leerlos, me acuerdo. Y nos daba igual, y Bueno, nos daba igual. sí, porque tú leías una historia, Era, luego leías otra o y no sea, fueron, sabías. o sea, nombres como Norma Editorial, como Alberto Santos, Martínez Roca, Timur Muy, Mas, eran sinónimos vamos, de que la saga seguía viva en tu casa. sí, En tu casa. Luego ya salieron las precuelas y decías, vale, la saga está vivísima. Pero durante ese interim, ahí de en medio, la saga estaba viva porque tú buscabas ese material complementario. Y gracias a lo de las leyendas, que como digo, al final no fue tan dañino como pensábamos, no fue tan... no, Bueno, aparca todo eso y ya está. Gracias al sello Leyendas, Legends en inglés, una nueva generación de fans lo tienen muy sencillo para hacerse con estas historias. No tienen que hacer como nosotros que rebuscábamos. sí, Entonces sí, tiene ventajas e inconvenientes, pierde esa magia, pero es que los chavales de ahora tampoco buscan esa magia. Lo que quieren es inmediatez. Y dicen, ah, no, pues quiero comprarlo. Y sí. vas a internet y tienes ahí el tomo de leyendas o de Legends si compras la edición original y tienes relatos de los Jedi o tienes pues eso, la adaptación al cómic de Heredero del Imperio, tienes los Sí, cómics de sí, sí, sí. Republic Bueno, con yo lo Quinlan veo también Vos. con mis hijos van con la cronología no oficial y no sé qué, y pienso, digo, esta cronología nosotros la teníamos en la cabeza. Sí, sí, como mucho alguna novela, que no sé si fue Alberto Santos o anteriormente quien ponía una mini cronología. Sí, sí, sí. Lo pongo en el libro Era muy cuando sencillita. se instalaron ya los iconos con las eras Sí, que luego fueron creciendo. sí, Y claro, sentías que la saga crecía más allá de las películas. Era como, hay una antigua república y estos libros se enfocan aquí. Luego está la saga Legado en los cómics, siglos más adelante. Y luego está, y claro, la saga creció no por las películas, vamos a ser sinceros. pero esto ese orden lo hacíamos nosotros. Es decir, nosotros decíamos, bueno, esta novela va por aquí, esto va por allí, esto tal, ¿no? Y le íbamos recolocando, ¿no? Bueno, iban poco a poco añadiendo cosas, pero es verdad que una cronología, salvo que compraras un libro que fuera la guía Sí, oficial de la cronología galáctica, en sí. las novelas había un poco una base muy simple de Muy esto va sencillo, aquí. sí, 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 sí. sí. No se correspondía Bueno, con las ediciones americanas, claro, nos hemos hecho evidentemente. recordar también que se llegó a publicar una revista oficial en España. Sí, 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 Pocos números, ya lo creo. lo guardamos como un tesoro. Sí, sí. Salieron pocos números, pero bueno, todo eso son oportunidades de sentirte también como miembro de un colectivo, ¿no? Porque ahora todo el mundo presume de Star Wars y tal, pero en aquella época, Fue de las pocas bueno, revistas yo al menos oficiales, me sí, sentía un tío raro buscando sí, cosas de sí. Star Wars, ¿no? Yo las sigo buscando, esas revistas, las sigo comprándolas, sigo rebuscando. Tuve varias y las perdí en una mudanza, o sea que sigo buscándolas cuando puedo, pero sí gracias a gente como José Gracia, José María Arosa, estos coleccionistas que en los Sí. 90 pues fueron haciendo incluso sus fanzines antes de que hubiera nada, ¿no? Y ya luego fueron haciéndose más potentes a nivel editorial y tuvimos cositas como esto, como la Star Wars Magazine, que fue Eso un es. regalo para los fans, sí, sí, sí. Bueno, hay que decir que dentro de la colección de cultura popular de Diablo hay los tres libros de José Gracia, justamente, con todo lo que se llegó, todo el material que llegó extra, digamos, de merchandising Sí, a España en Star Wars, que son tres libros también fundamentales para cualquier aficionado, digamos, a Star Wars. Yo creo bueno, yo creo que tu libro también hace referencia a esta documentación. Yo creo que es muy interesante porque nos vas situando. Realmente, como dices tú, no es al 100% el universo extendido, pero casi, ¿no? yo diría que Y prácticamente todo, sí. yo creo Quitando que algún sí, relato porque se entiende muy corto, bien, sí. ¿no? Sí, sí, claro. Hay cosas que hay que dejar atrás. Hay videojuegos que tienen cero conexión con cualquier amago de Ya, es historia. verdad. Entonces, se quedan fuera, salvo que yo decida, a título personal, Correcto, mencionarlo. O en las notas del correcto. final, el libro tiene. Es un libro que recomiendo leerlo con un marcapáginas, porque tiene como 70 anotaciones al final Sí, en un anexo. Entonces, es sí, muy útil para ir leyendo. sí, No, pie de página sería muy engorroso. Entonces, sí, decidimos meterlos al final. Es un libro con muchas curiosidades, con mucha historia. sí, Decíamos que empezaba en el 76 con este protouniverso expandido, pero sí, luego va a la década de los 90, lo que llamo la década prodigiosa de los sí, 90, que yo creo que es el motivo por el que mucha gente va a acercarse a este libro. Fue sí, por aquellos 10 años mágicos de videojuegos, cómics, novelas, y luego los 2000 los he dividido de 2000 a 2005, que es época precuelas 100%,
y 2006 a 2012, que es esta época también que fue muy interesante. Tuvimos proyectos multimedia como El Poder de la Fuerza, ¿no? Que el videojuego era la voz cantante, no la novela. Teníamos cómics de Caballeros de la Antigua República, con Zane Carrick, teníamos Legado, que comentaba antes, estos cómics ambientados en el futuro, con este descendiente de Luke Skywalker. Tenemos, pues eso, la caída al lado oscuro de cierto personaje protagonista muy importante, de la familia Solo. Tenemos gente como Darth Bane. O sea, no ha habido un respiro en un universo expandido. Todo el mundo que quisiera acercarse a Star Wars, más allá de las pelis, porque no son tantas películas, o no eran tantas películas en aquel momento, Claro. tenía de todo. Tanto si le gustan los Sith, si te gustan los Mandalorianos, si te gusta la época de los Jedi, te gusta ya más la gente un poco de alianza contra Imperio sin tanta fuerza y tanto poder, pilotos rebeldes. Tienes de todo. Y ya luego llega la parte de Disney, que también es muy interesante desde cierto punto de vista, claro, desde el punto de No, vista del incluso ocaso hay alguna del... novela que es 1000 años antes de Star Wars, ¿no? Es decir, que también se va hacia atrás, Se fueron muy atrás, ahora hay sí, sí, ahora se ha anunciado una película que también que irá hacia en esa el origen misma de era los Jedi temporal, y que tal. es Bueno, o sea que Amanecer de los Jedi. Amanecer de los exactamente, es decir, Jedi, sí, sí. que algo ya se ha hecho con anterioridad, ¿no? Que es algo Eh, heredado del universo expandido que también el canon está usando, ¿no? Está usando tanto eras temporales como personajes, mundos, etcétera. Lo claro. cual está perfecto, claro. Sí, sí. Te voy a preguntar sobre las entrevistas, que son Sí, amigos nuestros, sí, pero antes de hablar de esas entrevistas que has hecho en el libro, que están muy bien, te quería preguntar sobre cuál crees que es el autor más importante, ¿no? Porque hay un novelista que aparece muchas veces y que tenemos ahí, yo creo que coincidimos cuando hablas alguna novela y dices, esta novela es clave, yo creo que coincidimos en eso. claro. No hay duda de que es, a ver si se ve aquí. Tengo de hombre el tiempo ahora. Aquí se ve el póster con Thrawn Ah, ya, ya, firmado. No ya. se ve la firma, pero está firmado por dicho autor, Timothy Zahn. Timothy Zahn fue el hombre que, a ver, no, para mucha gente creó el universo expandido. No lo creó literalmente, pero a efectos No prácticos literalmente, pero bueno, sí, sí, con lo creó, porque herederos, fue, ¿no? Sí, sí, claro, en el año sí, 91, sí. 1991, cuando había una crisis enorme en la saga, ya no había nada. Estaba el juego de rol de West End Games, juego de rol mítico. Era la única fuente de información que se le ocurraba, que sacaba información nueva sobre personajes que aparecían en pantalla 3 segundos, cómo funciona la maquinaria bélica del Imperio. No había nada, salvo el juego de rol de West End Games. Y en el 91, Timothy Zahn publicó Heredero del Imperio. Y al hacerlo, revitalizó Star Wars. Es posible que Star Wars se hubiera, no sé si hundido, pero no hubiera sido lo que hoy en día si no hubiera creado a gente como el gran almirante Thrawn, Por el ejemplo. gran villano del universo expandido, un villano Sí, al que sí. no puedes odiar, es un villano con el que te encariñas de lo inteligente que es. Gran estratega, No, sí, sí, gran estratega. es un estratega, no es el típico villano hiper malvado, que también está muy bien tener villanos hiper malvados como Vader, como Sidious, pero no, este era un imperial que no le hacía falta la fuerza. Su poder, su fuerza estaba aquí. Ya. Y en el respeto que inspiraba a sus tropas, pues creó al gran almirante Thrawn, creó a Mara Jade, creó conceptos importantes, creó el Escuadrón Pícaro, reutilizó Kashyyyk, ahí estaba Coruscant, la capital imperial, que en los cómics Marvel era como una cosa muy difusa y ahora ya era algo fijo. Heredero del Imperio, sus continuaciones, El Resurgir de la Fuerza Oscura y La Última Orden, esa trilogía, que hay gente que la llama la trilogía de Thrawn, hay otra gente que la llama Sí, sí, trilogía de la Nueva República, que es el nombre que se sí, le dio sí, originalmente. es Esto verdad. fue lo que dio inicio a todo. Entonces Timothy Zahn no paró ahí, fue publicando más historias, más novelas con el paso de las décadas, están todas en el libro, Leyendas de Star Wars, en los que la figura del Chief, la figura del gran almirante Thrawn, está muy presente. Aun cuando no está físicamente, el personaje sí está muy Y tiene una presente. influencia, sí. Yo diría que el gran titán del universo expandido, la gran leyenda del universo expandido, es Timothy Zahn. Luego tenemos gente, pues bueno, como James Luceno, que yo creo que quitando a Timothy Zahn es el mayor exponente del universo expandido en novelas. Pues eso, James Luceno. Luego tenemos gente como John Jackson Miller, tanto en cómics como en novelas, ¿no? Responsable de los cómics de Caballeros de la Antigua República, la novela de Kenobi. También muy clásicos Kevin J. Anderson y Tom Waits, responsables pues de además comunicarse entre sí. Hablaban entre ellos para que sus historias compartiesen personajes, para que no hubiera contradicciones. Ahí tenemos Imperio Oscuro, ahí tenemos la trilogía de la Academia Jedi de Kevin J. Anderson, que introduce a Exar Kun, que es un Lord del Sith que lleva mucho tiempo muerto, pero que aún así causa peligro. Y tienes a Kevin J. Anderson
usando a Exar Kun en esos cómics de Relatos de los Jedi. O sea, había una comunicación, había una búsqueda, un intento por hacer un universo expandido cohesionado. Y eso no existía antes de los 90, eso no existía antes del 91. Era algo que daba más igual. Lo importante era hacer contenido, igual que Marvel saca cómics de superhéroes de los 80 uno tras otro, pues con Star Wars lo mismo, saquemos más cosas, ¿no? Y en Bueno, los yo siempre 90 pensaba sí, que este autor, sobre todo Timothy Zahn, que yo siempre pensaba que se preocupaba en el por el siguiente libro, ¿no? Es como si los anteriores hacían el producto y ya está, y que este sí, estaba construyendo algo sí, que, sí, sí, ¿no? Tenía como una vocación de decir, "No, yo estoy creando algo mío, algo propio, y que le voy a dar forma y que va a durar un tiempo", y que, sí, o sea, cuando leías las novelas pensabas, ostras, este tío está dejando todo preparado todo para continuar después la historia, ¿no? Y sí, es una labor que muy yo creo loable. que tenemos que agradecer porque es lo que realmente ha dado la base. Yo no sabía que existía este departamento de historia, pero yo creo que el departamento de Eso es historia... nuevo, sí. Es muy interesante que saques el tema porque es la evolución del llamado holocrón, que es algo de lo que hablo en el libro también. Y es muy Dime. interesante. En el 99 se hizo una especie de base de datos digital para poner orden, Ah, gestionada por Leland Chi. Leland Chi era un miembro del departamento de licencias de Lucasfilm y fue ascendido a una especie de rol súper venerable, que era como el guardián de la continuidad. sí, Eh, sí, sí, y un blanco. resumiéndolo mucho, puso una jerarquía de eh, qué es más, ¿cómo diría?, autoritativo. O sea, qué es más importante, qué es más real, qué es canon y qué es menos canon. Entonces, tú hablabas antes de la serie de The Clone Wars. Pues es que estaba la canonicidad G de George Lucas, que era pues lo que va a misa. Eso es lo que nada está por encima de esa verosimilitud, veracidad o como lo quieras llamar. Y son todas las películas, guiones, alguna novelización, incluso lo que le saca de la cabeza a George Lucas era canonicidad G. Y la canonicidad T se creó solamente para la serie de The Clone Wars, la serie de animación por ordenador de Clone Wars, creo que era de 2008, por ahí creo que era, no era la de animación de 2003, de animación clásica, sino la nueva. Esas dos canonicidades, eso era el canon. Y todo lo que había por debajo era un universo expandido. Y estaba dividido, pues por ejemplo, la canonicidad C de continuidad era la mayoría de universo expandido. La mayoría de estos videojuegos, novelas, cómics que hablo, están siempre supeditadas, están por debajo a lo que diga el canon, pero por sí mismas parece que encajan y rellenan huecos. Luego habría la canonicidad S secundaria, que no importaba mucho, era más, pues esto que hablábamos de los 70-80, ¿no? O sea que sí que había una jerarquía, pero como tú comentabas, en 2014 todo eso se fue. Ya solamente existía Canon, que es todos los episodios oficiales publicados, lanzados, más la serie de Clone Wars con la película, y todo lo que saquemos de aquí en adelante. Todo lo demás tiene la misma canonicidad, que es leyendas, es otra cosa, y hay que quitarlo de en medio. Y hay que decir que destaca en tu libro al final tres entrevistas muy interesantes que ocupan Sí, también momentos muy diferentes en la historia del universo expandido. ujú, Entrevistas a dos dibujantes y a un entintador. Por un lado, a Ramón F. Bax y a Raúl Fernández, que ocupa un espacio importante, digamos, en este sí, universo expandido. Y más recientemente hemos tenido el protagonismo de Ramón Rosanas en la parte canon, en la historia oficial de Star Wars, que es todo un privilegio saber que teníamos aquí un amigo nuestro trabajando en primera línea en la colección principal de Star Wars, ¿no? Y ha sido unas entrevistas muy interesantes porque digamos, cada uno ha aportado una visión diferente, porque decía Ramón Bax, decía que tenían libertad porque podían inventar cosas, y en cambio Ramón Rosana te va claro, diciendo, es que tienes está, que vigilar cualquier cosa que claro. hagas, tienes que vigilar que no te equivoques y metas la pata, ¿no? Es decir, que eran dos actitudes enfrente de la hoja de papel muy diferente y me ha parecido como muy curioso, también como muy verosímil, ¿no? Las emociones que transmitían ellos en tu entrevista, ¿no? Sí, la verdad es que tuve bastante suerte, me siento muy honrado de haber contado con ellos para las entrevistas, porque vamos, yo y toda la gente de mi edad que en esos años, Son muy no majos, sí, 90 sí. sino 2000, 2000 y pico, que teníamos cómics en casa de Star Wars ambientados en las precuelas, la mayoría, no sé si la mayoría, pero buena parte de ellos eran de Ramón F. Bax y de Raúl Fernández a los lápices. Raúl Fernández entintaba, aunque también es ilustrador, pero entintaba. Y Ramón F. Bax daba su estilo, claro, no a cómics cualquiera, es que hablamos de Jedi contra Sith,
los Siete Contra los Sith, que son cómics que vemos a gente como Darth Bane, no por primera Y vez además representados, con un estilo muy personal, con que, un decir estilo muy personal y, que hoy en claro, día podemos poner todos los cómics de Star Wars y sabemos cuáles son los de Ramón. sabemos cuál es suyo. Entonces, Sí, personajes sí. importantísimos como Darth Bane, toda la mitología mandaloriana con los cómics de Jango Fett, temporada de caza, que hoy en día el canon usa algunos de los logotipos que él mismo creó para la El mismo Guardia de la creó. Sí, Muerte. sí, es El verdad. apellido Birsla se usa en el canon, la Guardia de la Muerte es del canon. Entonces, claro, con gente como Darko Makan, como Hayden Blackman, dio a esta mitología un estilo propio. Y bueno, lo que dices tú, el hecho de que sean además españoles, es un gran privilegio y un motivo de orgullo. Y luego Rosanas aporta el contrapunto del canon. Mi idea era meter incluso más entrevistas, se me quedó alguna por ahí pendiente, pero el libro pues tampoco puedes hacerlo eterno, tienes que seleccionar y dije, bueno, meto un contrapunto. Bueno, pero has eh, tenido ahí tres figuras. Claro, pero me hubiera gustado meter más, pero bueno, Rosanas es fantástico, que hoy en Bueno, día sí. poca gente es más representativa del canon comiquero de Star Wars que Ramón Rosanas, o sea, es una celebridad ahora mismo. Sí, Y sí. lo mismo, aportó su punto de vista, es más breve que el resto de entrevistas, porque claro, al final es el contrapunto canon y es Sí, un sí. libro sobre un universo expandido. Hay que Pero decir la que aquí en verdad, España el dibujante que empezó los cómics de Canon era Salvador La Roca. es que a él me hubiera gustado meterle también, pero al final dije, ¿qué hago? Y vi que no me cabía. Y Entonces, sí, habrá más oportunidades, me quedé seguro. con ganas porque además le conozco a Salvador Claro La que sí, Roca, sí, hemos sí, sí. Son coincidido, todos muy majos también, y sí, sí. me hubiera gustado meterle, pero no llegué ni a Pero contactarle eso sí porque que vi, para mí vi fue que como un no. hito pensar, Sí, ostras, no sí, puedo creer que Salvador, después de sí. todo lo que ha hecho en Marvel, aterrice en Star Wars aquí en primera línea de fuego. Me pareció absolutamente fascinante. Ah, Pero como bueno. decía Han Solo, habrá otra ocasión, habrá otra ocasión. Claro Pero que sí, vamos, habrá muy más ocasiones. contento Bueno, con. bueno, porque yo me he leído tu libro como si fuera un todo, ¿eh? Es decir, Sí, que este universo yo creo que ahora el siguiente libro, pues yo creo que si todo sigue como esperemos que siga, pues tendrías ahí, digamos, una segunda parte que sea el canon, ¿no? Y que luego pueda, si aguantamos muchos años vivos, pues tendremos ahí varios tomos, pero que yo creo que este tomo de Universo Expandido es autoconclusivo en el sentido sí, lo es, lo es. de que llega hasta 2014, luego, aunque luego tú expliques más cosas, yo creo que tiene el valor, ¿no? de que nos ordenas toda esa historia, nos ordenas toda esa producción y digamos, se da una coherencia. A mí me ha ido muy bien, o sea, yo lo iba leyendo y pensaba, si hubiera tenido este libro hace 20 años, lo bien que me hubiera ido, ¿no? Y a mí, Bueno, y a ti también. y a mí, Sí, me sí. hubiera venido muy bien. Tú has escrito el libro que te hubiera gustado tener. Efectivamente, he cumplido el sueño, he cumplido el sueño Sí, de, sí, de sí, todo sí. autor, es mi criatura, estoy muy contento con Bueno, él y nosotros a ya, los aficionados realmente sí, no sabemos cómo te lo vamos a agradecer, de verdad oh, me que es un alegro, esfuerzo muy, muy, muy importante. A mí me ha servido para ordenar muchas cosas y luego la colección al final también la tienes más coherente. Vuelvo a decir que ahora todo, entre paréntesis, todo es más fácil entender las listas y tal, es más fácil sí, encontrarlas. Pero sí que es verdad que este libro tiene, digamos, esta capacidad de ser autoconclusivo y explicar una historia muy, muy importante, ¿no? Y bueno, y esperemos ¿no? Que si continúa Star Wars, yo espero que sí, ¿no? Que se continúe haciendo películas sí, y series y cómics y videojuegos, pues de juego, digamos, a otra publicación que ordene, digamos, todo lo que viene en el canon, que ahora estamos también viviendo una segunda etapa dorada, ¿no? No sé cómo decirlo, pero ahora estamos en una situación que incluso vivirlo en directo es a veces angustiado, ¿no? De desear que llegue el siguiente episodio, ¿no? Es decir, que no es lo mismo, ¿no? Cuando mis hijos eran pequeños pudieron ver todas las películas seguidas y pensaba, si supieras que yo entre la primera y la segunda estuve años esperando, pues ahora con los episodios, aunque sea una semana, estás ahí, sí. ostras, ¿no? Ostras, 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 ¿no? Y además hay más insatisfacción, lo tenemos todo, pero ponemos todo a parir. O sea, no, Sí. esta serie es horrible. O sea, esta serie la tengo yo en 2001, o en el Bueno, 98, o en el dos mil hubiéramos cuatro. saltado de alegría por todos lados, sí. Vamos, pero claro, como lo tenemos, ahora estamos acostumbrados a no, aquí tenemos 1000 series, 1000 películas, 1000 historias y no Bueno, dejamos historia con cabeza. pero es otro, es un problema de las redes sociales, de la Sí, 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 facilidad sí. de la crítica, el anonimato, el estar sentado en el sofá criticando y tal, pero los que somos ex cazadores,
Mm. sabemos, sabemos lo que cuesta y Sí, yo sí, ahora sí. estoy pescando y cuando pesco algo no voy a quejarme. Eso yo tengo clarísimo. Lo que sí, entiendo que es verdad que vivimos una época complicada, pero los que podamos tener voz y podamos hacer lo que estamos haciendo, que es divulgación, volver a recuperar esa ilusión y ese volver... Bueno, antes, entre comillas, he criticado el episodio 7 pero muy suavemente, digamos, ¿no? Y en su momento no dije nada. ¿Eh? Aunque salí indignado al cine, no dije nada porque, A ver, oye, yo no soy fan de la trilogía de secuelas, yo lo digo no, mucho, respeto a quien le haya gustado. A ti, por ejemplo, te encantó el 8. A mí la que más me ha gustado de las tres es el 7, porque dije, vale, es como un remake de la antigua, es como... Pero bueno, lo que no me ha gustado de la película ya lo corregirán en las otras dos, ¿no? ah, Es una introducción, tampoco voy a bueno, es que ponerme... el Y 8 lo que era me un cambio encontré de fue, rumbo. fue una ruptura Sí, sí, total. Y sí, lo que me lleva a lo que comentabas antes, con la de buenas historias y relatos eh, que teníamos, y eso generó mucho eh, enfado, porque... Y yo eh, creo que es un enfado que ya digo, no quiero generar polémica porque el objetivo del libro no es ese, pero en el no, libro detallo un poco ejemplos de, pues mira, en el nuevo canon pasó esto, lo cual invalidaba pues lo que habíamos aprendido en Republic, o sea, el origen de eh, Darth Maul y Asajj Ventress, que habíamos eh, aprendido a amar en los cómics de Republic, pues ahora es distinto. ahora es O distinto, sí. Rogue One, que es una película que en general gusta muchísimo, a mí me encanta Rogue One. Bueno, pues todo lo que hemos aprendido con Kyle Katarn y compañía y con tanta gente que nos han contado mil veces cómo Eh, robaron los planos de la Estrella de la Muerte, pues todo eso se aparta, porque hay una historia nueva con Jyn Erso, en Scarif, con Cassian Andor. Entonces, no es una crítica, es un hecho. Se decidió dejar de lado todo eso. Es verdad que es una solución pragmática e inteligente en el sentido de que no, es que esto choca. Pero, ¿qué pasa? Que todos nos quedamos un poco con la copla de eso y que no quieres leerlo. Eso y que no quieres ponerte al día porque es mucha cosa. No quiero ser malo. Yo creo que parte de eso hubo, porque es como, vamos a ver, ¿qué te cuesta mirar Thrawn? O sea, ¿qué te cuesta mirar ya no en Wikipedia puedes mirar ya, Thrawn. Hazlo el villano de las películas. Pero qué bueno, ¿qué ha bueno. pasado? Han escuchado a la gente Sí, 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 y no ha sí. sido tan malo. Hemos tenido dos nuevas trilogías de novelas de Thrawn canónicas que son fantásticas. Hemos tenido a Thrawn en Rebels, hemos tenido a Thrawn en Ahsoka. Quiero decir, no han decidido decir, ah, no, no, no. Al final, gracias a gente como Filoni, gente como Jon Favreau, Justamente te iba a decir, digo, al final acabamos hablando de Filoni porque parece que este tío no sí. es que se lo haya leído o lo haya visto, es que lo ha hecho a él. Pero porque es gente como nosotros. Sí, Es la sí, sí, gente que estaba cazando como tú y sí, como yo, y es gente sí, que cuando está haciendo algo, antes de que él fuera el mandamás, dice, oye, es que esto no es así, eso porque en es. la novela pasaba esto. De hecho, metamos a este personaje de la novela, y esas cosas las notas. Tú cuando ves un producto que Se está nota, lleno sí, de de acuerdo. referencias, Sí, lo disfrutas muchísimo, y cuando ves un producto que decide aparcar todo eso para hacer otra cosa, que sí, seamos justos, no ha triunfado como se esperaba, como es la Primera Orden, etcétera, también ah, se nota. Entonces, no es que Disney se haya cargado ni salvado la saga, es que Disney son personas diferentes y tienes un sí, producto que dices, joder, es que lo has clavado, lo has hecho fenomenal, y sí, tienes sí, otro que sí, sí. dices, tronco, si tenías cuatro novelas, que tenías esto perfectamente, o sea, que no tienes que hacerlo exactamente igual que las novelas, pero que Totalmente. esto que están haciendo ahora, muy bien hecho de sacar cositas, quizá tendrían que haber empezado a hacerlo antes, es mi opinión. Pero a hoy en día tenemos esto que llamo en el libro, que es el canon expandido, Sí. que es el canon, pero que está rendiendo tributo a esas leyendas también. Sí, 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 sí. Esto me gusta mucho cómo lo has explicado porque al final habla de que todo lo que estamos viendo actualmente tiene varias dimensiones y Sí, esto hace también que los episodios, por ejemplo, de las series, las ves y las repites después, digamos, ¿no? Es decir, que buscando referencias y sí. buscando tal y ¿no? Las reinterpretas. Incluso yo he llegado, ostras, cuando estás viendo el episodio siguiente, y bueno, ahora cuando acaba el siguiente vuelvo a ver el anterior porque Ujú. y esto yo creo que es una experiencia muy, muy, muy interesante, muy interesante. Y la estoy disfrutando también en familia, y tal. O sea, estamos ahí viviendo la- las producciones nuevas de una forma muy diferente de la que vemos otras sagas y otras series y otras colecciones, Sí. hablando claramente. Es decir, que Star Wars lo estamos viviendo de una forma muy diferente y los que hemos podido ver, digamos, el universo expandido, lo estamos disfrutando de una manera muy, muy Hombre, es intensa. como un sueño. O sea, el capítulo en el que por fin ves a Sokka y por fin ves a Thrawn, Sí, sí, dices, sí. "Ah, te puede gustar más o menos, Pero sí, sí, es nunca va a una ser este cosa. Thrawn de Timothy Zahn, nunca, pero
dices, joder, lo que ha llovido. O Sí, sea, sí, sí. quién me lo iba a decir a mí en el 99? Digo 99 porque claro, en el 91 yo no había leído Heredero del Imperio, pero ¿quién me lo iba a decir Ay, a mí que Thrawn iba a aparecer? lo Pues íbamos a esto, ver en ¿quién me persona. lo iba a decir, no? Es increíble. Bueno, Sí, sí. lástima que tiene unos cuantos años ya, pero bueno, sí, Sí, a ver, te puede gustar más o no menos. pasa nada. Yo lo vi un Thrawn físicamente más anciano y más vejete Sí, que el que te imaginas, ¿no? Pero todo eso ya es criticar y pulir. Pero el hecho de que exista, de que sí, tengas este icono del universo expandido es y una ahora maravilla. sea tan canónico como Luke Skywalker, pues quiere decir que algo hemos hecho bien, tanto los Claro, sí. fans como los responsables de Lucasfilm y Disney. Sí, 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 sí. Hostia, ha sido súper interesante hablar contigo, ¿eh? Te iba a Oye, decir que tenía contigo. ganas de leer tu libro, pero es que ya me lo he leído. Tengo ganas de Pues volver ahora a otra vez, leerlo. ahora con el marcapáginas. Bueno, es que sí, sí, porque hay cosas que me he ido apuntando y tal. Sí. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad de poder repasar la documentación, la capacidad que tenemos ahora de acceder a la información, pero que yo creo que con tu texto somos capaces de ordenar este discurso y realmente los aficionados te lo vamos a agradecer de verdad. Y yo creo que es una buena elección, ¿no? Yo creo que es una buena, no sé si salió de una iniciativa tuya o iniciativa de la editorial, No, pero yo creo que fue mía. Es una de estas cosas, igual que hablábamos es antes una de propuesta. de los Pues, mandalorianos, como son tan universo expandido los mandalorianos, que en las películas no se habla de ellos, yo siempre quise hacer este tratado, porque al final es como un tratado del universo expandido, cronológico, sí, y al sí, sí. final dije, lo voy a hacer, y Diablo se Muy portó bien, de maravilla, Diablo confió en mí desde el comienzo, muy bien. y vamos, creyó en Star Wars tanto como yo, con lo cual mi agradecimiento a Diablo es grandísimo, Bueno, claro. como hay que decir siempre que la edición corresponde a la colección de cultura popular, con lo cual estamos hablando de también tapadura, estamos hablando de muchísimas fotos, yo creo que hay Buah, más de es 500 fotos en el interior. maravilloso. Y es una maravilla poder, digamos, ir leyendo y vas viendo las portadas, vas viendo imágenes, vas viendo fotografías y realmente te transporta a ese instante. Yo creo que va mucho más allá la Es lectura una en edición estas condiciones. cuidadísima, Sí, sí, cuidadísima la sí, edición, eso es sí, sí. verdad. Oye, ha sido un placer hablar contigo. Entiendo que me decías hace un momento que estabas un poco como medio resfriado y tal, tienes una voz así Sí, recuperándote. ahora Y que estoy te mejor. agradezco que me hayas atendido y que estamos aquí hablando justo el día que sale Sí, bueno, pues, claro. la obra, digamos, a las librerías. Y yo estoy encantado de que me hayas atendido. ¿Tienes algún comentario, alguna cosa que no haya salido a lo largo de la charla que quieras decir? Nada, simplemente, pues eso, es recíproco, agradecerte a ti el tiempo y el interés. Me alegro mucho de que te haya gustado, tanto como divulgador como fan que eres, que se nota que eres fan. Y me alegro mucho de que te lo hayas bebido, el libro. Confío eso, confío que haya hecho un buen trabajo, que el libro le guste a los fans. Creo que es un libro que hacía falta hacer, creo que es un libro que no se ve, por otra parte, y que para mí el haberlo hecho en castellano, además, para los fans hispanohablantes no solo de España, sino de todo el mundo. El libro va a estar a la venta también en América, en Ah, sitios selectos, además de en España. Para mí es un placer. Entonces, nada, agradecerte a ti el tiempo, agradecer a Diablo la oportunidad, y sobre todo a los fans el inmenso interés y el apoyo que han mostrado desde el momento en que compartí la portada por primera vez. No te imaginas el apoyo que he recibido en redes con este libro. Quiero decir, de esto que dices, es verdad que hacía falta este libro, al margen de que me gusta este tema, de que creo que es interesante, que conecta muy bien con la actualidad de la saga. Creo que es verdad que hacía falta el libro y bueno, espero que lo disfrutéis todos muchísimo. pues sí, hemos esperado muchos años para conseguirlo. Muchísimas gracias, un placer conocerte y te deseo mucha suerte, que tu suerte es la suerte también en la nuestra. Pues muchísimas gracias Jordi y nada, que la fuerza del universo expandido te acompañe, a ti y a los oyentes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.